Mira. ¿Ves eso que está ahí? Sí, así es. Eso que está ahí. Hola, muy buenas gente de YouTube. Antes de empezar con el vídeo quiero mencionar que he leído sus comentarios y sugerencias. Quiero mencionar que tanto para mis queridos espectadores o mis queridos críticos, los quiero mucho. Y para resaltar a algunos comentarios que he visto. Quiero mencionar que no, los guiones de mis historias no están hechas con IA, ya si me tomo mínimo un momento para poder redactar la historia en Word. Sobre mi vídeo anterior quise hablar un poco sobre los 10 aliens básicos de Ben 10. No es que quisiera alargar la historia innecesariamente. Y así es, mis queridos críticos, ya que te gusta mencionar algo sobre el vídeo, si gustas puedes pasearte por los pocos vídeos que tengo en el canal y ya que dejas tu crítica o opinión, para tu mejor comodidad puedes suscribirte al canal o dejar like de tu preferencia. Vamos, es gratis, no me vendría mal. Si no te gusta mi contenido, ahí está la salida a otro vídeo. Sin más que agregar, gracias por sus críticas o comentarios. Comencemos. El inicio. Nina the Killer. Hola, me llamo Nina. Nina Hopkins. Soy una estudiante común y corriente. Aparentemente no soy la más sociable, pero tengo algunos amigos y voy a la escuela secundaria con mi hermano Chris. Somos casi inseparables, solo yo y él contra el mundo. Solo que hay algo que nadie sabe. Ni mi mamá. Ni mi hermano. Nadie. Soy amante de las creepypastas e historias de horror desde que tengo memoria. Me gustan las que dejan un nudo en la garganta, las que no se resuelven con un era solo un sueño. Pero hay un personaje que me llama mucho la atención, tanto por su historia como por su origen. Hablo de Jeff the Killer, lo sé. Es demente. Es enfermizo. Es lo último que alguien esperaría de una niña de 11 años que todavía usa calcetines con dibujitos y se pelea con su hermano por el control remoto. Pero realmente, para mí es interesante. No de la forma en que la gente piensa. No es que quiera salir a matar gente por diversión. Es más profundo. Es la forma en que el mundo lo empujó hasta que ya no hubo vuelta atrás. Cómo ese Goto Sleep se volvió más que una frase. Se volvió una promesa. Una sentencia. Una liberación. Mi habitación lo demuestra todo. En el fondo del closet, detrás de la ropa que casi no uso y de las cajas de zapatos viejos, tengo una caja de cartón que nadie más ha abierto. Dentro hay impresiones de la historia original, algunas ya están manchadas de las veces que las leí con las manos sudadas, capturas de foros viejos que imprimí en la biblioteca de la escuela, dibujos que hice yo misma con lápices de colores y bolígrafos negros, algunos bastante malos, otros que me salieron tan bien que me dan miedo. Y una foto impresa de él. Esa sonrisa blanca. Esos ojos sin párpados. A veces, cuando Chris ya está dormido y mamá está viendo la tele en la sala con el volumen bajo, me siento en el piso del closet con la puerta entreabierta y leo la historia otra vez. La sé de memoria. Cada línea. Cada detalle. Cada grito. Chris me pregunta a veces por qué me gusta tanto ese tipo del cuento de miedo. Yo solo le sonrío y le digo que es porque es interesante. Él se encoge de hombros, se sube a mi cama y me pide que le cuente otra vez alguna parte menos asquerosa. Yo le invento versiones suaves. Le cambio los finales. Le quito la sangre. Él es mi príncipe. Así lo llamo cuando estamos solos. Tiene el cabello claro y los ojos grandes, como si hubiera salido de un cuento de hadas de verdad. A veces me da miedo lo mucho que lo protejo. A veces siento que si alguien le hace daño, yo podría hacer cosas peores de las que Jeff hizo. Llegamos a este pueblo hace poco más de un mes. Mamá dijo que necesitábamos un cambio. Nueva escuela, nueva casa, nueva oportunidad. El departamento viejo se nos había quedado chico y, además, había problemas en el vecindario. Ella nunca me contó cuáles. Solo empacamos todo en cajas y nos mudamos. Nueva escuela, semestre recién empezado. Chris en primaria, yo en secundaria. El primer día comimos en el patio, sentados en un rincón cerca de los árboles que daban un poco de sombra. Yo traía mi cuaderno con dibujos de Jeff escondidos entre las páginas de matemáticas. Chris comía su sándwich en silencio, balanceando los pies porque la banca le quedaba alta. Entonces aparecieron ellos. Claudia, Malcolm y Johnny. Claudia era la que hablaba.
Más alta que yo, pelo teñido de un rubio que se le veía mal y se le veían las raíces oscuras, y esa sonrisa de quien sabe que puede hacer lo que quiera porque nadie se atreve a decirle que no. Malcolm y Johnny solo reían cuando ella lo hacía. Eran como perros falderos. Mira nada más, dijo Claudia, deteniéndose frente a nosotros y cruzándose de brazos. Los nuevos. Qué lindos. Especialmente el pequeño. Parece una muñeca. ¿Verdad que sí, chicos? Chris se quedó quieto. El sándwich se le quedó a medio camino de la boca. Yo levanté la vista del cuaderno. Déjanos en paz, dije, sin alzar la voz. Claudia se rió. Una risa corta, falsa. Malcolm empujó el hombro de Chris. El sándwich se le cayó al piso. Johnny lo aplastó con el pie, girando el zapato como si estuviera apagando un cigarrillo. Algo se movió dentro de mí. No fue miedo. Fue caliente. Como si alguien hubiera encendido un fósforo en el centro del pecho y el fuego hubiera empezado a subir por la garganta. No lo toques otra vez, dije. Claudia se inclinó hacia mí. Su aliento olía a chicle de menta. ¿O qué, Rarita? ¿Vas a llorar? ¿O vas a contarles a tus amiguitos del internet? ¿A ese asesino de porquería que tanto te gusta? Sí, te vimos dibujándolo en clase. ¡Qué asco! No recuerdo haber pensado. Solo recuerdo la sensación del cuchillo de cocina que había metido en mi mochila esa mañana por si acaso. El mismo que mamá usaba para cortar el pan. Lo saqué. No grité. No hice una escena. Solo lo sostuve de forma que ellos lo vieran. La hoja brilló un segundo bajo el sol. Tócalo otra vez, susurré, y los mato a los tres. El silencio que siguió fue raro. Como si el patio entero hubiera dejado de respirar. Claudia dio un paso atrás. Malcolm levantó las manos como si estuviera bromeando. Johnny soltó una risa nerviosa que se le quebró a la mitad. Se fueron. Pero no antes de que Claudia me mirara con algo que no era solo sorpresa. Era reconocimiento. Como si hubiera visto algo que no esperaba, y que le había gustado un poco. Chris me miró con los ojos muy abiertos. Nina, tenías un cuchillo. Yo lo guardé de nuevo, con las manos temblando un poco. Solo para asustarlos. ¿Estás bien? Nadie te va a tocar. Nunca. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando la respiración tranquila de Chris en la cama de al lado. Compartíamos cuarto porque la casa era pequeña y mamá todavía no había comprado otra cama. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Claudia. Y después veía la de Jeff. Esa sonrisa blanca. Esos ojos sin párpados. Esa voz baja diciendo "Go to sleep". Me levanté. Bajé a la cocina descalza. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Abrí la puerta solo para tener un poco de luz. Y ahí estaba. No sé cómo entró. No sé si realmente estaba ahí o si mi cabeza, tan llena de su historia, tan podrida de admiración, lo inventó. Pero lo vi. Alto. Más alto de lo que imaginaba. Piel quemada y blanca, como si hubiera sido hervido y después dejado al sol. Cabello negro, desordenado. Esa sonrisa que ya no era una sonrisa, era una herida. En una mano sostenía una botella de cloro de la marca que mamá compraba. En la otra, una caja de fósforos. Me miró como si me conociera desde siempre. Como si hubiera estado esperando este momento. Tienes potencial, dijo. Su voz era baja, casi amable, casi cariñosa. Más del que crees. Más del que ellos se imaginan. No grité. No corrí. Solo me quedé parada frente a él, con el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Él se acercó. Destapó la botella. El olor a cloro llenó la cocina de golpe, agresivo, químico. Esto va a doler un poco, susurró cerca de mi oído, tan cerca que sentí su aliento frío. Pero eres fuerte. Yo lo sé. El líquido frío cayó sobre mi cabeza, sobre mi cara, sobre mis ojos. Ardió. Ardió como si me estuvieran quitando la piel con fuego líquido. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado, un gemido que ni siquiera reconocí como mío. Él encendió un fósforo. Lo acercó a mi mejilla. Go to sleep. El fuego me envolvió la cara. Lo último que recuerdo es el grito de mamá desde el pasillo, los pasos desesperados de Chris bajando las escaleras, el olor a carne quemada mezclado con cloro, y una risa baja, suya, que se fue apagando mientras todo se volvía negro. Desperté en el hospital un mes después. La piel de mi cara ya no era mía. Era blanca.
Suave. Como porcelana. Como si alguien hubiera borrado todo lo que era antes y hubiera dejado solo una máscara perfecta. Los médicos hablaban de quemaduras de tercer grado, de injertos de piel, de milagros médicos, de tiene mucha suerte de estar viva. Mamá lloraba cada vez que entraba a la habitación. Chris solo se quedaba callado, mirándome con esos ojos grandes de príncipe de cuento, como si ya no estuviera seguro de quién era yo. Yo solo miraba el espejo del baño del hospital cuando las enfermeras me dejaban sola, y sonreía. Porque ahora entendía. Jeff no me había destruido. Me había regalado una nueva cara. Una cara que ya no podía esconder lo que realmente soy. Y esta es solo la primera parte de lo que viene. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Pasé casi un mes ahí. 31 días, para ser exactos. Los médicos hablaban de milagro, de recuperación excepcional, de la piel se degeneró de una forma que no entendemos del todo. Yo solo escuchaba en silencio, con la mirada fija en el techo blanco. Cada vez que me tocaban la cara con guantes, sentía un cosquilleo extraño, como si la piel nueva estuviera viva de una manera distinta. Mamá lloraba casi todos los días. Se sentaba a mi lado, me tomaba la mano y repetía que todo iba a estar bien, que yo seguía siendo su niña. Chris venía después de la escuela. Se quedaba callado la mayor parte del tiempo, solo mirándome. A veces me traía dibujos. En uno me dibujó con el cabello largo y una sonrisa normal. En otro, se le escapó y me dibujó con la cara blanca y los ojos demasiado abiertos. Cuando se dio cuenta, lo arrugó y lo tiró a la basura. Yo lo vi. No dije nada. El día que me dieron de alta, mamá me abrazó tan fuerte que pensé que se me iba a romper algo. «Vas a estar bien en casa», susurró. «Todo va a volver a la normalidad». Normalidad. Qué palabra tan extraña. La casa se sentía diferente cuando entré. Más pequeña. Más silenciosa. Mi cuarto olía a productos de limpieza y a las sábanas nuevas que mamá había comprado. Chris había movido su cama un poco más lejos de la mía. No me lo dijo, pero lo noté. Esa primera noche en casa me quedé mirando el espejo del baño durante casi una hora. La luz fluorescente hacía que mi piel se viera todavía más blanca, casi brillante. Los ojos, ya no parpadeaban igual. Sentía que podía mantenerlos abiertos mucho más tiempo sin que me ardan. Y la sonrisa, cuando intentaba sonreír de forma normal, se me torcía sola hacia los lados, como si algo debajo de la piel tirara. Me toqué la cara con las yemas de los dedos. Suave. Fría. Perfecta. Gracias, pensé. No sabía si se lo estaba diciendo a Jeff o a mí misma. Intenté controlar la obsesión. De verdad lo intenté. Durante los primeros días escondí la caja del closet debajo de la cama, detrás de unas mantas viejas. Dejé de dibujar. Dejé de leer la historia. Incluso borré del historial de la computadora de mamá todas las páginas que había visitado. Me obligué a hablar de cosas normales en la mesa. La tarea, el clima, si Chris quería jugar a las cartas después de cenar. Sonreía cuando mamá me miraba. Decía estoy bien cada vez que alguien preguntaba. Pero por las noches la obsesión volvía más fuerte. Soñaba con él. No con la versión del cuento. Con la versión que había estado en mi cocina. Lo veía de pie al pie de mi cama, mirándome en silencio, con esa sonrisa que ya no era humana. A veces extendía la mano y me tocaba la mejilla con los dedos fríos. Otras veces solo decía mi nombre. Nina. Bajo. Casi un susurro. Y yo despertaba con el corazón disparado y la sensación de que todavía tenía el olor a cloro en la nariz. Empecé a escribirle cartas. No las enviaba a ningún lado, claro. Las escribía en un cuaderno nuevo que escondía dentro de un libro de matemáticas. Le contaba cómo me sentía. Cómo la piel nueva me hacía sentir más fuerte. Cómo cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo, algo dentro de mí se le movía. Quiero ser como tú, le escribí una noche. Quiero que la gente me mire y sepa que ya no soy débil. Al día siguiente volví a la escuela. Mamá había hablado con la directora. Me dieron permiso para usar una bufanda ligera alrededor del cuello y el cabello suelto para cubrir parte de la cara. Nadie debía hacer preguntas. Nadie debía señalar. Pero los niños siempre señalan. Claudia fue la primera en notarlo. Estaba en el patio, rodeada de Malcolm y Johnny, cuando me vio bajando del autobús. Su sonrisa se ensanchó de una forma que me resultó familiar, demasiado familiar. Mira quién volvió, dijo en voz alta, lo suficiente para que varios se giraran. La monstruita.
¿Qué te pasó, Rarita? ¿Te caíste en una freidora? Algunos se rieron. Otros solo miraron. Chris, que estaba a unos metros con sus amigos de primaria, se quedó helado. Yo no respondí. Seguí caminando hacia el edificio como si no la hubiera escuchado. Pero por dentro el fósforo se había vuelto a encender. Esa misma tarde, después de clases, Claudia me esperó cerca de los baños del segundo piso. Malcolm y Johnny estaban con ella, como siempre. Oye, dijo, bloqueándome el paso. Quiero disculparme. De verdad. Lo del otro día, fue una broma de mal gusto. Sonreía. Pero los ojos no. Además, continuó, bajando la voz, escuché que te pasó algo feo en casa. Un accidente. Qué lástima. Aunque, la verdad, te queda bien el look. Te ves más interesante. Extendió la mano como si quisiera tocarme la mejilla. No sé exactamente qué pasó después. Solo recuerdo el sonido de mi propia respiración volviéndose más lenta. El brillo de la navaja que había vuelto a esconder en el bolsillo interno de la mochila, esta vez una más pequeña, más fácil de ocultar. El grito ahogado de Claudia cuando la empujé dentro del baño. El ruido sordo de la puerta cerrándose. Malcolm y Johnny se quedaron afuera. No entraron. Tal vez tuvieron miedo. Tal vez simplemente no les importó lo suficiente. Dentro del baño, Claudia intentó gritar. Yo le tapé la boca con una mano y le mostré la navaja con la otra. SHHH, susurré. No grites. No vale la pena. Sus ojos se abrieron de una forma que me hizo sentir calma. Por primera vez en semanas, la obsesión se cayó un poco. Como si algo dentro de mí hubiera encontrado un poco de paz. No la maté esa tarde. Solo le hice un corte fino en la mejilla. Lo suficientemente profundo para que sangrara. Lo suficientemente superficial para que no fuera mortal. La próxima vez que hables de mí, le dije al oído, o de mi hermano, no va a ser solo un corte. La solté. Salió corriendo del baño con la mano en la cara, sollozando. Malcolm y Johnny la siguieron sin mirarme. Esa noche, cuando llegué a casa, me lavé las manos con mucho cuidado. Mamá estaba cocinando. Chris hacía la tarea en la mesa. Todo parecía normal. Me senté frente al espejo de mi cuarto y me miré durante un largo rato. La sonrisa ya no se me torcía. Ahora se quedaba ahí, quieta, perfecta. Saqué el cuaderno escondido y escribí. Hoy entendí algo. No necesito controlarte. Tú ya estás dentro de mí. Solo tengo que dejar de pelear. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y por primera vez desde el hospital, dormí sin soñar. Pero al día siguiente, cuando abrí los ojos, lo primero que pensé fue, todavía faltan 2. Y después está Chris. Mi príncipe. Todavía no sé si voy a poder protegerlo de mí misma. Los días siguientes fueron una mentira perfecta. Por fuera, yo era la niña que se recuperaba. La que usaba el cabello suelto para cubrir parte de la cara. La que contestaba estoy bien con una sonrisa tranquila. La que hacía la tarea, comía en silencio y le decía a Chris que sí, que esa noche le leería un cuento normal, uno sin sangre. Por dentro la voz ya no era un susurro. Empezó la noche después de lo de Claudia. Estaba acostada, mirando el techo, cuando lo escuché por primera vez con claridad. No era un recuerdo. No era un sueño. Era una voz baja, ronca, casi cariñosa, que hablaba directamente dentro de mi cabeza. Todavía faltan 2. Me tapé los oídos con las manos. Cerré los ojos con fuerza. Conté hasta 100. Respiré profundo como me habían enseñado en el hospital cuando el dolor de la cara era demasiado. Nada sirvió. La voz seguía ahí, paciente, esperando. Sabes que no puedes dejarlos así. Ellos te vieron. Ellos saben. Y tu príncipe, él también vio algo esa tarde en el baño. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en tener miedo de ti? Cállate, susurré al vacío. La voz se rió. Una risa corta, seca. Al día siguiente, Malcolm y Johnny me evitaban. Claudia no había vuelto a la escuela. Decían que se había lastimado la cara cayéndose. Nadie preguntaba más. Pero Malcolm y Johnny sí me miraban de reojo en los pasillos. Como si esperaran que yo fuera la próxima en caerse. Intenté ignorarlos. De verdad lo intenté. Esa tarde me quedé en la biblioteca después de clases, rodeada de libros de historia y matemáticas, escribiendo en mi cuaderno escondido. Intentaba dibujar cosas normales. Flores, casas, el rostro de Chris sonriendo. Pero cada vez que el lápiz tocaba el papel, terminaba dibujando la misma sonrisa blanca.
La misma mirada sin párpados. La voz volvió mientras cerraba el cuaderno. Ellos van a hablar. Tarde o temprano. Y cuando hablen, van a señalar a tu hermano también. ¿Vas a dejar que eso pase? No voy a hacer nada, respondí en voz baja, mirando la mesa vacía. Ya no. Mentira. Esa noche, mientras mamá dormía y Chris respiraba tranquilo en su cama, me levanté. Bajé a la cocina. Abrí el cajón de los cubiertos. El cuchillo grande brilló bajo la luz del refrigerador. Lo sostuve un segundo. Luego lo dejé. Cerré el cajón. Me obligué a subir las escaleras otra vez. Me senté en el borde de mi cama y me balanceé hacia adelante y hacia atrás, repitiendo en voz baja. No voy a escuchar. No voy a escuchar. No voy a escuchar. La voz solo se volvió más clara. Tu príncipe te está mirando ahora mismo. Aunque tenga los ojos cerrados. Él ya sabe que algo cambió. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar antes de que te tenga miedo de verdad? Me tapé la boca con las manos para no gritar. Al tercer día, Malcolm y Johnny me esperaron detrás del gimnasio. No sé si fue valentía o estupidez. Malcolm habló primero. La voz le temblaba un poco. Oye, lo de Claudia, nosotros no teníamos nada que ver. Fue idea de ella. Nosotros solo. Solo se reían, dije yo. Johnny dio un paso atrás. No queremos problemas. De verdad, los miré. A Malcolm se le veía el sudor en la frente. A Johnny se le notaba el miedo en los ojos. Por un segundo, una parte de mí, la parte que todavía intentaba ser Nina Hopkins, la hermana de Chris, la hija de mamá, quiso darles la razón. Quiso irse. Quiso volver a casa y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero la voz ya no pedía permiso. Hazlo. Intenté resistir. Cerré los puños. Clavé las uñas en las palmas hasta sentir dolor. Respiré hondo. Conté. Rogué en silencio a cualquier cosa que estuviera escuchando. Por favor, no. No otra vez. No frente a la escuela. No cuando Chris todavía está dentro del edificio esperándome para volver juntos a casa. La voz no se detuvo. Si no lo haces tú, yo lo haré a través de ti. Y no voy a ser tan amable. El resto sucedió como si alguien más estuviera moviendo mi cuerpo. No grité. No corrí. Solo caminé hacia ellos con la navaja ya en la mano, la misma que había vuelto a esconder esa mañana. Malcolm levantó los brazos. Johnny intentó empujarme. El primer corte fue rápido. El segundo, más profundo. La sangre salpicó el concreto detrás del gimnasio. Uno de ellos soltó un sonido que no era del todo humano. El otro solo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que esto estaba pasando de verdad. Cuando terminé, me quedé de pie sobre ellos, respirando despacio. Las manos me temblaban. La navaja estaba caliente. La voz, por fin, se quedó en silencio unos segundos. Como si estuviera satisfecha. Luego volvió, más suave. Bien. Ahora queda lo más importante. Supe exactamente a qué se refería. Regresé a casa con la sangre escondida bajo las mangas del suéter. Me lavé las manos en el baño de la planta baja hasta que el agua salió clara. Subí las escaleras. Chris estaba en nuestro cuarto, sentado en su cama, esperándome. Sonrió cuando me vio. Nina, ¿hoy sí me lees el cuento? Me senté a su lado. Le acaricié el cabello. Mi príncipe. La voz susurró justo detrás de mi oreja, tan cerca que sentí el aliento frío aunque no hubiera nadie. Él es lo único que todavía te ata. Si lo dejas, nunca vas a ser libre. Nunca vas a ser como yo. Apreté los dientes. Negué con la cabeza. No, dije en voz baja. A él no. Nunca a él. La voz se rió otra vez. Lenta. Segura. Ya lo decidiste desde el momento en que tomaste el cuchillo por primera vez. Solo estás postergándolo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el piso, con la espalda contra la pared, mirando a Chris dormir. Cada vez que él se movía o murmuraba algo entre sueños, yo me obligaba a quedarme quieta. Me mordía el interior de la mejilla hasta saborear sangre. Me repetía una y otra vez que yo todavía podía elegir. Que todavía podía protegerlo. Pero la voz no se cansaba. Y cada hora que pasaba, se volvía más fuerte. Go to sleep, Nina, y después, hazlo dormir a él también. Me tapé los oídos. Lloré en silencio. Rogué. De nada sirvió. Porque la obsesión ya no era una voz afuera. Era yo. Y yo, ya no podía parar. Ya no había más resistencia. Esa madrugada, mientras la casa dormía, la voz dejó de pedir. Empezó a ordenar. Y yo dejé de pelear.
Me levanté de la cama con movimientos lentos, casi elegantes. Los pies descalzos no hicieron ruido sobre la madera. Bajé las escaleras sintiendo como cada paso me llenaba de una energía extraña, caliente, eléctrica. El pecho me latía tan fuerte que creí que se iba a romper, pero no era miedo. Era otra cosa. Algo que se parecía demasiado al placer. En la cocina, la luz del refrigerador me iluminó la cara blanca cuando lo abrí solo para ver. El cuchillo grande volvió a mis manos como si siempre hubiera estado esperándome. El metal estaba frío al principio. Después, cuando lo sostuve con más fuerza, se calentó con el calor de mi piel. Subí otra vez. La puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta. Ella dormía de lado, con una mano bajo la mejilla, respirando de forma profunda y tranquila. Por un segundo, solo un segundo, la parte de mí que todavía recordaba cómo se sentía ser su hija quiso dar media vuelta. Quiso tirar del cuchillo. Quiso llorar y pedirle perdón por todo. La voz no lo permitió. Ella nunca te va a entender. Nunca va a aceptar lo que eres ahora. Hazlo. Me acerqué. Me arrodillé al lado de la cama. La miré un momento más. Después levanté el cuchillo y lo hundí en su cráneo con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. El sonido fue sordo. Húmedo. Final. El cuerpo de mamá se estremeció una sola vez y luego se quedó quieto. La sangre empezó a salir, oscura, caliente, y el olor me golpeó la nariz como una droga. Me quedé mirando. Respirando más rápido. Sintiendo como algo dentro de mí se expandía, se abría, se reía. No pensé en el pasado. No pensé en las canciones de cuna ni en las veces que me había abrazado cuando tenía pesadillas. Solo pensé en lo fácil que había sido. En lo bien que se sentía. La adrenalina me recorrió el cuerpo entero como fuego líquido. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De emoción. De hambre. Todavía falta uno. Subí a mi cuarto. Chris dormía abrazado a su almohada, con el cabello claro desordenado sobre la frente. Parecía más pequeño de lo normal. Más frágil. Mi príncipe. El único que nunca me había hecho daño. El único que todavía me miraba como si yo fuera su hermana y no un monstruo. Me senté en el borde de su cama. Lo observé durante un rato largo. La voz ya no gritaba. Solo susurraba, casi con ternura. Hazlo dormir. Es lo más bondadoso que puedes hacer por él ahora. Si lo dejas vivo, va a crecer con miedo. Va a odiarte. Va a intentar detenerte. Libéralo. Intenté, una última vez, razonar. Intenté recordar su risa. Los dibujos que me traía al hospital. La forma en que me llamaba Nina cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero el razonamiento ya no funcionaba. La mente se me había vuelto un lugar caliente, borroso, lleno de latidos y de sed. Cada vez que miraba la sangre que todavía me manchaba las mangas, algo dentro de mí se retorcía de placer. Quería más. Necesitaba más. Lo desperté con suavidad. Le toqué el hombro. Chris. Abrió los ojos. Me miró. Al principio sonrió, todavía medio dormido. Después vio la sangre. Vio el cuchillo. Vio mi cara. Nina. Le tapé la boca con una mano. Con la otra hundí el cuchillo en su pecho. Una vez. 2 veces. 3. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó hablar bajo mi mano. Intentó moverse. Yo me incliné hasta quedar con los labios casi pegados a su oído y, con la voz más suave que pude reunir, le susurré lo único que todavía tenía sentido. Go to sleep, my prince. El cuerpo se le aflojó. La mirada se le apagó. Me quedé ahí, arrodillada a su lado, con la mano todavía sobre su boca, sintiendo como el calor de su sangre se mezclaba con el mío. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a explotarme en el pecho. Cada latido traía una oleada de placer puro, salvaje, casi sexual. La sed de sangre ya no era un impulso. Era una necesidad. Era lo único que me hacía sentir viva. Me reí. Una risa baja, temblorosa, que se me escapó sin permiso. Después me levanté. Me miré en el espejo del baño con la cara salpicada de rojo sobre el blanco de mi piel. La sonrisa ya no se me torcía. Ahora era perfecta. Amplia. Eterna. Bienvenida, dijo la voz. Y por primera vez, yo le respondí en voz alta, con la misma calma con la que antes le pedía a Chris que no tuviera miedo de la oscuridad. Gracias. Salí de la casa sin mirar atrás. La noche estaba fría. Las calles, vacías. El cuchillo todavía iba en mi mano, goteando. Ya no era Nina Hopkins. Ya no era la hermana.
Ya no era la hija, era Nina de Killer. Y la serie apenas estaba empezando. Para esta historia me inspiré en la creepypasta de la creadora Alegotic 12. Y bueno banda, hasta ahí el vídeo de hoy. Quiero agradecer a los seguidores del canal, ya que gracias a ustedes y a sus recomendaciones he podido inspirarme en tener ideas y poder traer más. Espero mejorar y seguir trayendo más contenido. Yo soy Mr. Franlock y esto ha sido todo por hoy.